¿sí? Entonces no permitamos que el enemigo nos quiera engañar. Yo no sé si a ti te pasó hoy en la mañana, quiero confesarles que a mí sí me pasó, que decía, ay, qué bárbaro, pudiera haberme quedado tranquilo, calientito en la cama, ¿no? Pero no, algo que yo siempre he compartido con ustedes, que el Señor me enseñó, es que todo sacrificio tiene recompensa. Y esto no lo hacemos por sacrificio, sino lo hacemos en agradecimiento al Señor, ¿sí? Como decía el pastor, todo lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, ¿no? Yo ahorita oraba y le decía, Señor, gracias por haber llegado a mi vida, porque si no hubieras llegado a mi vida yo no sé dónde andaría, no sé qué pasaría con mi esposa, con mis hijos, con mi vida, ¿no? Gracias, Señor, por haber llegado a mi vida. Y hoy quiero compartir algo con ustedes que el Señor tiene ya algunas semanas que puso en mi corazón, y es acerca de la autoridad, ¿sí? Quiero que hoy platiquemos un poquito acerca de lo que es la autoridad. Me gustaría que buscáramos un versículo, que es Romanos 13:1. Es un versículo que yo creo que ya en otras ocasiones hemos escuchado, hemos leído. Toda persona debe someterse a las autoridades del gobierno, pues toda autoridad proviene de Dios. Todos nosotros nos debemos a someter a toda autoridad, ¿sí? Esto Dios puso en mi corazón que esto aplica al día de hoy, porque como dice en la palabra un poquito más, vamos a ver eso, que la palabra de Dios permanece. Dice que las aguas pasarán, la tierra pasará, pero la palabra de Dios permanecerá, ¿sí? Eso era para el tiempo en el que fue escrito, para hace 1000 años, para hace 500 años, para el día de ayer y para el día de hoy. Nosotros nos tenemos que someter a toda autoridad, al policía que te detiene, al semáforo que está puesto ahí, porque aún el semáforo es una autoridad que el mismo gobierno puso ahí. Yo cuando, no sé si a ustedes les pasan, cuando empiezan a hablar mal del presidente y se empiezan a burlar del presidente y empiezan a hacer esos famosos memes y empiezan a mandártelos y todo, yo digo, híjole, la gente no sabe que es una autoridad puesta por Dios. Aún el presidente, independientemente si tú votaste por él o no votaste por él, el presidente Enrique Peña Nieto es nuestra autoridad y él fue puesto por Dios, ¿sí? Y nosotros lo que tenemos que hacer es someternos a esa autoridad y orar por él, porque además dice en la palabra que nosotros tenemos que orar por nuestras autoridades. Algo que a mí me llamó mucho la atención es que ahora que fue la cumbre, que los que vinieron creo que fuimos muy bendecidos en ese evento, y que Tito Quirós, la gente no sabe quién es, y entonces cuando yo compartía que había estado en la cumbre y lo que él había hecho y por cuál él se había hecho, digamos, tan famoso, es porque había orado por el presidente y cómo el presidente se había quebrantado por esa oración, ¿no? Porque yo creo que la carga que él debe de llevar debe de ser una carga sumamente pesada, ¿no? Y entonces, imagínate que él trata de hacer el mejor trabajo tal vez y que la gente se esté burlando de los errores que él pueda cometer. Entonces, es algo que Dios ha establecido, que nosotros nos tenemos que someter a toda autoridad. La autoridad del presidente, del gobernador, del presidente municipal, del policía, del semáforo, del líder, de nuestros pastores, del servidor, porque Dios no está hablando nada más de una autoridad de gobierno en cuanto al gobierno secular, sino también está hablando acerca de someternos a la autoridad espiritual, ¿sí? Me gustaría que buscáramos otro versículo que es Mateo 24:35. Mateo capítulo 24, versículo 35. Y dice, el cielo y la tierra desaparecerán, pero mis palabras no desaparecerán. Era un poquito lo que les compartí hace rato. O sea, la palabra de Dios no se mueve, no es para el tiempo en el cual fue escrita, pero ahorita ya no se aplica, no. La palabra de Dios es para el tiempo que ahorita estamos viviendo. Dios dice que toda persona, yo, Rubén,
Alberto, Javier, toda persona se debe someter a todas las autoridades, porque todas las autoridades son impuestas por Dios. Vuelvo a insistir un poquito lo que decía, no dice si te cae bien, no dice si consideras que lo que hace y las decisiones que toma son de acuerdo a lo que tú crees que es lo más conveniente. No dice si es lo que a ti te conviene. No, toda autoridad, toda ley está impuesta por Dios. Debemos de pagar impuestos. No es si tú crees que lo debes de hacer, no, debes de pagar impuestos. De acuerdo a la ley que está establecida en el país, tú tienes que pagar tus impuestos, tienes que pagar tu predial, tienes que renovar tu licencia, tienes que cumplir con todas las leyes, porque aún las leyes es una autoridad que fue impuesta por Dios, ¿sí? Y a eso es lo que nos tenemos que someter, ¿no? No podemos desobedecerlas, porque tú consideras que no es lo conveniente, porque tú consideras que no es lo adecuado, no. Dios te está pidiendo, o Dios nos pide en su palabra que nos tenemos que someter a esa autoridad, ¿sí? Y en el caso de la iglesia también nos tenemos que someter a la autoridad. Yo creo que puede ser muy fácil que cada uno nos sometamos a la autoridad del pastor. Todos queremos mucho al pastor, todos nos sometemos y entendemos y aprendemos del pastor. Y yo siempre digo que la iglesia es del Señor, pero está bajo la autoridad de nuestros pastores. Y tal vez es bien sencillo que nos sometamos a la autoridad del pastor. Si se acerca contigo y te da una palabra o te da tal vez hasta una reprimenda, ¿sí? Puedes entender y te vas a someter a esa autoridad. Pero qué tan fácil es que nos sometamos a la autoridad de un servidor cuando te dice, hermano, muévete un asiento porque alguien más se va a sentar. Oye, pero pues es que este es mi lugar, yo siempre me siento aquí. ¿Cómo me vas a venir tú, sí? Un chavito o alguien recién convertido, yo tengo muchos años en la iglesia, ¿cómo vas a decir que yo me mueva? No sabes quién soy yo, casi, ¿no? Como dicen por ahí. No, toda autoridad es impuesta por Dios a través de los pastores, a través de los líderes de cada uno de los ministerios que tenemos, ¿sí? Porque hay un liderazgo que Dios ha establecido a través de nuestros pastores. Y a toda autoridad nos tenemos que someter, ¿sí? Vuelvo a insistir un poquito, no tiene nada que ver con tu inteligencia o con lo que tú consideras que es lo adecuado, sino es lo que Dios ha establecido. ¿Y qué tanto? Ahorita estábamos hablando acerca de las autoridades en el mundo, la autoridad en seculares, la autoridad espiritual, pero ¿qué tanto también permitimos la autoridad de Dios en nuestra vida? ¿Qué tanto orábamos ahorita un poquito, el pastor oraba acerca del señorío del Señor en nuestra vida? ¿Qué tanto nos sometemos realmente a esa autoridad de Dios en nuestra vida? Sino que seguimos haciendo tal vez lo que yo considero, lo que yo creo conveniente en mi vida. Tal vez en ciertas cosas, Señor, sí te obedezco, ¿no? En lo que yo considero y yo creo y yo he entendido, sí me someto a tu autoridad. Pero en esto, híjole, Señor, en esto déjame a mí hacer lo que yo considero, lo que yo creo conveniente. ¿Qué tanto le seguimos dando rienda a esos pequeños permisos, a esos pecados, ¿sí? Y no los sometemos a la autoridad de Cristo y no los llevamos a la cruz de Jesús? ¿Qué tanto estamos haciendo eso? ¿Sí? Porque, vuelvo a insistir, es bien fácil someternos a la autoridad del pastor o del líder que nos cae bien, ¿sí? O del líder que pues, nos ha dado una palabra adecuada de acuerdo a lo que nosotros creemos. Eso es bien fácil, pero someternos realmente y totalmente a la autoridad de Dios, no sé qué tanto lo estamos haciendo. Porque Dios te dice, esto que estás haciendo no es adecuado, no está bien, estás pecando. Y vuelvo a insistir y me gusta utilizar esa palabra, nos estamos dando esos pequeños permisos, ¿sí? Es que, híjole, esta semana trabajé un chorro, cumplí, pasé por muchas situaciones y me merezco esto, me merezco darme este permiso, ¿no? Muchos de los que estamos aquí tuvimos la oportunidad de la semana pasada
pues tomar un tiempo para irnos al retiro, ¿no? Y yo creo que yo le compartí a mis hijos, ahora que regresamos, le digo, no, pues es que el Señor habló mucho a mi vida, la verdad. Creo que lo compartía con el pastor y tal vez con algunos hermanos, les decía, creo que no nos dijeron nada nuevo o nada que no supiéramos, pero sí Dios habló conforme cada uno necesitábamos. A mí algo que me gustó mucho fue que compartían los pastores acerca de ser proveedores. Nosotros como varones tenemos que ser proveedores. Y yo siempre que lo compartía en el sentido económico, ¿no? Tenemos que ser proveedor de nuestra casa, porque además es una palabra que Dios da, ¿no? Que tenemos que llevar provisión a nuestra casa, porque si no lo haces eres peor que el incrédulo, ¿no? ¿Sí? Dice la palabra. Pero también decía, el pastor compartía acerca de ser proveedor, no nada más de lo material. Sí, lo material es importante. Nosotros tenemos que ser responsables, levantarnos, irnos a chambear al negocio, al trabajo y llevar la provisión a la casa. Pero también hablaba de ser proveedor de un ambiente adecuado en la casa, de un ambiente espiritual, ¿sí? De que nuestros hijos tengan un ambiente adecuado, de no ser violentos con nuestros hijos, de no ser enojones, de no ser, pues vuelvo a insistirles, violentos en la casa, Señor. Hacemos se hace lo que yo quiero porque yo soy la autoridad. Sí somos la cabeza de nuestro hogar, somos cabeza de la mujer y la cabeza es cabeza de los hijos, pero tenemos que ser proveedores de un ambiente adecuado, de que realmente la autoridad en nuestra casa, nosotros somos una autoridad que Dios puso en nuestro hogar. También cumplimos la palabra de Romanos, que nosotros somos una autoridad que Dios puso en nuestro hogar y tenemos que llevar esa autoridad adecuadamente, ser proveedores en cuanto a tener un ambiente adecuado, ser sacerdotes de nuestro hogar. Yo en serio insisto y espero que los hermanos que vean este video entiendan que lo que hacemos cada 15 días, los sábados, como varones, es buscar del Señor, es ser ejemplo en nuestro hogar. Yo siempre le digo a mis hijos, te levantas temprano y nos vamos a la iglesia y no hay opción, ¿sí? No es si quieres o no quieres, no, es primeramente por darle gracias a Dios por lo que ha hecho en nuestras vidas, por lo que nos ha dado, pero además porque también es una ordenanza que Dios nos dejó. Entonces nosotros tenemos que ser ejemplo, pero también tenemos que ser autoridad, ¿sí? Yo les comparto a mis hijos, yo no quiero presentarme delante de Dios a que me pueda reclamar y me pueda recriminar acerca de que no fui una autoridad adecuada para ti, ¿sí? Porque yo le compartí a uno de mis hijos ahora en la semana, le digo, Dios me va a pedir cuentas de mis acciones, de las acciones de mi esposa y de tus acciones, así es que lo que tú haces también me afecta a mí, no nada más te afecta a ti, ¿sí? Entonces, tenemos que someternos a toda autoridad, ¿sí? Eso es lo que realmente tenemos que hacer. Yo no sé si Dios está hablando ahorita a tu vida, yo no sé si traes ahí un problema con la autoridad, ¿sí? A mí a veces, y les soy sincero, a veces allá en la Ciudad de México veo que cierran un carril para, según el policía, que fluya más. Le digo, híjole, o sea, estás permitiendo que fluya, yo me subo al segundo piso, estás permitiendo que fluya el tráfico al segundo piso y estás haciendo el tráfico acá abajo, ¿no? O sea, piénsale, ¿no? Pero también el policía es una autoridad que yo tengo que entender que Dios la puso ahí, ¿sí? Entonces, vuelvo a insistir, tenemos que someternos a toda autoridad, ¿sí? No importa si te parece bien o no te parece bien, no importa si tú crees que es lo conveniente o no lo conveniente, ¿sí? El líder que tal vez se acerca contigo y te dice, hermano, ¿qué ha pasado? ¿Por qué no has estado aquí? ¿Por qué no has venido? ¿Sí? Tú lo sientes como regaño, como, bueno, ¿y tú quién eres como para venir a decirme? ¿No? Bueno, pues tal vez es algo que Dios a través del hermano se está acercando contigo y te está diciendo, ¿sí? ¿Cuántos ahorita estoy viendo a mi hermano José? ¿Cuántos venimos en la mañana, los domingos a buscar del Señor? O el martes a las 7 a buscar de Dios. Sí, puedo entender que, ustedes saben que yo trabajo en la Ciudad de México y pues me encantaría, siempre le he dicho al Paz, me encantaría tener más tiempo para cumplir con las actividades de la iglesia y para darle gracias a Dios por todo lo que me ha dado, ¿no? Pero si tú tienes el tiempo, hay que buscar del Señor,
¿sí? Hay que buscar de Él. Dios nos hizo libres, Dios nos dio el libre albedrío y nos dio el poder de poder tomar decisiones, ¿sí? Pero esas decisiones tienen que estar sometidas a la autoridad de Dios primeramente, ¿sí? Porque como escuchábamos la alabanza, Dios permanece, Dios siempre permanece fiel. Nosotros somos los que nos queremos alejar y nos queremos ir y pecamos, pero cuando nos acercamos nuevamente a Dios, Dios está ahí y te dice, sí, gracias, qué bueno que te acercaste, ¿no? A mí me gusta mucho ese versículo de Juan, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, ¿sí? Eso es permanecer fiel, ¿sí? Eso es lo único que tenemos que hacer, es confesar el pecado para que Dios nada más lo que haga es limpiarnos de toda maldad. Ahora en los grupos de discipulado de conexión hemos estado aprendiendo muchísimo, la verdad, yo le doy gracias a Dios por eso. Y aprendíamos de nuestro hermano Irán que hay 603 mandamientos, ¿sí? Y después Dios resumió esos 603 mandamientos en 10 y después los resumió en uno. Y hace unas semanas yo les compartía, el pastor también nos compartía acerca de eso. Amarás al Señor tu Dios. Me gustaría que buscáramos ese versículo, creo que es en Mateo 22:35. Mateo 22:35, si mal no recuerdo. Y dice, Mateo 22:37, dice, Jesús contestó, amas al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el primer mandamiento y el más importante. Hay un segundo mandamiento que es igualmente importante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿sí? Entonces, Dios nos pide que lo amemos con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro cuerpo, ¿sí? Así nos está pidiendo el Señor que lo amemos. Y para amarlo nos tenemos que someter a su palabra. Y nos tenemos que someter, en este caso, con lo que estoy compartiendo, la autoridad, ¿sí? Y es bien sencillo decirlo. Yo creo que todos pudiéramos decir, no, sí, yo me someto a la autoridad de Dios. Y realmente lo hacemos, te diría yo. ¿Realmente nos sometemos a la voluntad de Dios? ¿O siempre queremos, o en algunas ocasiones queremos hacer nuestra voluntad? Lo que nosotros queremos, lo que nosotros consideramos que es lo adecuado, lo que nosotros consideramos que nos merecemos, ¿sí? Es que yo me merezco. Yo creo que yo he chambeado durísimo y me he sacrificado y hoy me merezco darme este permiso, ¿sí? Porque además yo sé que Dios me va a perdonar. Esa mirada que no es adecuada, ¿sí? Ese cigarrito que no es adecuado, ese pecado que no es adecuado. El hacerlo es no someterte a la autoridad de Dios, a la voluntad de Dios. Hace algunos días estaba yo leyendo en un portal y me gustó una oración que decía, una de las oraciones más poderosas que jamás podríamos orar es, Dios, que no se haga en mí mi voluntad, sino tu voluntad sea hecha. Que la voluntad de Dios sea hecha en nuestras vidas. Que la autoridad de Dios, el señorío de Dios sea establecido en nosotros. Eso es lo que Dios quiere. Yo cuando tengo oportunidad de compartir acerca de los diezmos y de las ofrendas, es algo que siempre digo. Yo creo que Dios se complace más en nuestra obediencia que en el sacrificio. Porque Dios no quiere sacrificios. Dios lo que quiere es nuestra obediencia. Vuelvo a insistir, es que nos sometamos a su autoridad. Que su voluntad se vea reflejada en nuestra vida. Que yo creo que es algo bien, bien, bien difícil. No puedo decir lo que yo lo hago permanentemente porque sería mentir. Pero es algo que yo siempre le digo al Señor, que tu voluntad sea establecida en mi vida. Que no se haga mi voluntad, Señor. ¿Sí? Porque si yo hago mi voluntad, estoy 100% seguro que me voy a equivocar en muchos de los casos. Si yo tomo mis decisiones en base a lo que yo creo que me voy a equivocar en muchos casos. Pero si tomo decisiones en base a la autoridad de Dios,
en base a la voluntad del Señor, estoy seguro que no va a ser algo que no va a traer bendición. ¿Sí? Porque en muchos de los casos también el Señor lo que quiere es que hagamos su voluntad porque quiere terminar o seguir limpiando cosas que no le agradan en nuestras vidas. ¿Sí? Yo creo que siempre lo comparto. Yo hago algo con lo que batallo es con mi carácter, ¿no? Y entonces siempre le digo al Señor, ayúdame a controlarme, ayúdame a no darle rienda a la ira, ¿sí? Porque es lo que Dios quiere es que yo me someta a esa voluntad, que yo sea paciente, que sea tolerante, que tenga templanza, ¿sí? Entonces, Dios esta mañana quiere que entendamos que nos tenemos que someter a esa voluntad, ¿no? A ese señorío que orábamos. Me gusta mucho que el Señor empiece a hablar a través de la oración, de las alabanzas, porque realmente tiene algo para nosotros, tiene un mensaje para nosotros, ¿sí? Nosotros nos tenemos que someter a toda autoridad, independientemente de que creamos que es conveniente o no es conveniente, ¿sí? Mi papá siempre me decía, tú tienes que cumplir con tu responsabilidad. Si el otro no la cumple, esa no es tu responsabilidad. Tú tienes que someterte a la autoridad del líder, del servidor, del semáforo, del policía, independientemente que tú creas si es conveniente o no es conveniente. No importa si el policía es corrupto o no es corrupto, eso no es tu responsabilidad. Si tú te pasaste el semáforo y te tienen que poner una infracción, hermano, lo siento, cometiste un error, tienes que pagar por él. Si alguien en la iglesia viene y te dice algo, tú no puedes cuestionar la autoridad de ese líder o de ese hermano que vino y te dijo algo, porque eso es algo que Dios ha establecido a través de nuestros pastores, que es nuestra máxima autoridad en la iglesia, y Él a su vez a través del liderazgo. Entonces, me gustaría que tomáramos un tiempo de oración. Me gustaría que oráramos por nuestras autoridades. Yo creo que todos estamos enterados que ya inició ahí toda la situación de las precampañas y las campañas, y va a haber el próximo año votaciones y vamos a elegir nuevas autoridades, pero esas autoridades que vamos a elegir van a ser impuestas por Dios también. ¿Sí? No importa, vuelvo a decir, si tú votaste por ellas o no, siguen siendo tu autoridad. ¿Sí? Me gustaría que tomáramos un tiempo para orar por nuestras autoridades seculares, pero también quiero que tomemos un tiempo para orar por nuestras autoridades espirituales, ¿sí? Porque es bien importante que nosotros entendamos esta palabra, que nos tenemos que someter a ellas, pero también que tenemos que cubrirlas. Porque una forma de obedecer a nuestro Dios es lo que dice en la palabra, orar unos por otros, ¿sí? Yo estoy seguro que el pastor necesita que oremos por él, que el líder de oración necesita que oremos por él, que el líder de jóvenes, de matrimonios, de varones, todo el liderazgo de la iglesia necesitamos que oremos por él, que lo sostengamos a través de una oración, ¿sí? Entonces, te voy a pedir que en este caso nos pongamos de pie, ¿sí? Me gustaría que si alguien me ayuda a orar por las autoridades seculares, por el presidente, por su gabinete, el gobernador, por el presidente municipal, ¿quién me ayudaría con eso? ¿Quién se anima a orar por nuestras autoridades? Te pido porque tú, Señor, los cubras, Señor, los protejas, Señor. Que tu paz, Señor, permanezca en ellos, Señor. Que tu autoridad permanezca en ellos, Señor. Te pido porque tú los cubras, los levantes, Señor, un liderazgo sano, un liderazgo de acuerdo a tu voluntad, Señor. Cúbrelos, protégelos, bendícelos, Señor, bendícelos, Padre. Bendice cada uno de los ministerios que tenemos, Padre. Oramos por los jóvenes, por el ministerio de jóvenes, por el ministerio de varones, de matrimonios, Señor, de mujeres, Señor, de la escuela dominical, el grupo de alabanza, Señor, los grupos de conexión, Señor, sanidades, Padre.
Cubre, Señor, a cada líder, Señor. Cubre sus familias, Señor. Cubre a sus esposos, sus esposas, sus hijos, Señor. Sus trabajos, Señor. Sus negocios, Señor. Gracias, Señor, por eso, Señor. Te lo pedimos en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Amén, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Sí, Señor, gracias, Señor. Te alabamos, Señor, y te bendecimos, Señor, por eso, Señor. Sí, Señor, hacer tu voluntad, Padre, y no la nuestra, Señor. Queremos someternos a tu autoridad, Padre. Sí, Señor. Conforme a tu voluntad, Padre, a tu autoridad, Señor. Cúbrelo, Señor, cubre a los maestros de escuela dominical, Señor, dale sabiduría, Señor, ayúdalos, Señor, a tener paciencia, Señor, con nuestros hijos, Señor, porque estamos formando, Señor, el nuevo liderazgo, Señor, de esta iglesia, de este país. Estamos formando siervos tuyos, Señor, pastores, evangelistas, ministerios, Señor, cúbrelos. Dale sabiduría a los directores de escuela dominical para que se hagan las cosas en base a tu palabra, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque sabemos, Señor, que tú no haces cosas imperfectas, Señor. Cubre a nuestros hijos también, Señor. Cubre a los maestros, Padre. Gracias por eso, Señor. Gracias, Padre. Alabamos tu nombre. Amén, Señor. Amén, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Clamando, Señor, queremos estar en tu presencia, Señor, por eso, Padre. Oramos por nuestro grupo de alabanza, Señor, porque tú te estás formando en ellos, Señor. Te estás formando. Oramos por el líder, Señor, del grupo de alabanza, Señor. Por ese liderazgo que tú has levantado, Señor. Gracias por cada uno de los miembros que has levantado, Señor. Dales habilidades, dales sabiduría, Señor. Dales inteligencia para poder tocar su instrumento, pero también para poder obedecerte a ti, Señor. Porque ellos son los que nos llevan, Señor, a tu presencia, Señor, a través de la alabanza, Señor. Cubre su corazón, cubre su mente, Señor. Que no puedan, Señor, ser alejados de ti, Señor. Gracias por eso, Señor. Gracias, Padre. Yo te alabo porque cada vez tenemos más miembros mejores, Señor, porque queremos que esta iglesia sea mejor para ti, Padre. Gracias por eso, Señor. Sí, Señor. Gracias, Señor. Amén, Señor. Amén, Padre. Y gracias, Señor. Gracias porque sabemos, Señor, como dice tu palabra, que toda autoridad es puesta por ti. Y esta mañana, Señor, queremos tomar un tiempo, Señor, para orar por nuestras autoridades, Señor. Reconocemos la autoridad de nuestros pastores, Señor, y te damos gracias, Señor, por su vida, Padre. Gracias, Señor, porque yo sé, Señor, que ellos son una autoridad que tú has puesto en nuestras vidas, Padre. Y yo en esta mañana y nosotros, Señor, como varones, Señor, queremos orar por ellos, Señor, y queremos cubrirlos, Padre. Yo te pido, Padre, porque tú los cubras con la sangre poderosa del Señor Jesucristo, que pongas ángeles guerreros a su alrededor de la vida de nuestro pastor Rodolfo, de nuestra pastora Sandy, Señor, de sus hijos, de su casa, de su negocio, Padre. Porque el enemigo lo que quiere hacer es atacar a la cabeza, Señor. Y nuestra cabeza en esta iglesia es nuestro pastor, Señor. Yo te pido porque tú lo cubras, Señor. No permitas que el enemigo lo ataque. No permitas que los dardos y los ataques del enemigo lleguen a él. Cúbrelo, Señor. Protégelo, Señor. Yo te pido que lo protejas, Señor. Pero también, Padre, yo te pido que tú lo bendigas, Señor. Que bendigas su vida, que bendigas sus vidas, las vidas de sus hijos, la vida de su esposa, de nuestra pastora Sandy, Señor. Que bendiga su negocio, Señor, su casa, Padre. Gracias, Señor, porque yo puedo entender que ellos puedan pasar por situaciones difíciles, tal vez de desánimo, de enojo, de frustración, Señor, porque a veces como ovejas no somos las mejores, Señor. Pero yo te pido porque tú les des nuevas fuerzas, Señor, que les des nuevas fuerzas para seguir, Señor, porque puedan poner su confianza en ti y no en el hombre, Señor. Que ellos puedan
poner su oído para escuchar tu voz, Señor, y no la suya, Padre. Para que ellos hagan tu voluntad y no la suya, Padre. Yo te doy gracias, Señor. En lo personal yo te doy gracias porque ellos han sido una bendición en mi vida, pero yo creo que también han sido una bendición para la iglesia, Padre. Cúbrelos, protégelos, bendícelos, Señor. Yo lo bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y te pido que tú les des nuevas fuerzas, fuerzas de búfalo, Señor, para seguir adelante, Señor. Porque eso no lo hacen para la iglesia, sino lo hacen para ti, Padre. Gracias, Señor, por eso. Gracias, Señor. Y gracias, Señor, por toda autoridad que tú has puesto, Señor. Te pido porque tú nos ayudes a entender que esto viene de ti y que tú establezcas tu señorío y tu autoridad en la vida de cada uno de nosotros. Yo te pido que tú establezcas la autoridad, tu autoridad en cada varón de esta iglesia, Señor. No importa si no están aquí. Yo te pido porque tú los bendigas. Bendecimos a los varones que no están aquí. Te pido porque tú, Señor, te establezcas en ellos, Padre. Gracias, Señor, y te damos honra y gloria a ti, Señor. Y te pedimos todo esto en el nombre poderoso del Señor Jesús. Amén, amén. Gracias, Señor. Gracias, Padre.